Entonces vamos hoy a empezar a Ezra capítulo 7 y finalmente vamos a conocer a quién, a Ezra, ¿no es cierto? Hasta ahora estábamos 7 capítulos en el libro, 6 capítulos en el libro de Ezra y todavía Ezra no apareció, ¿está bien? Entonces bueno, en el capítulo 7 aparece. Entonces bueno, vamos a ver acá qué es lo que nos dice. Dice así: después de estas cosas, en el reinado de Artaxat, rey de Persia, Ezra, hijo de Saraya, hijo de Azdaría, hijo de Helquía, hijo de Shalum, hijo de Tzadok, hijo de Ahitub, hijo de Amaría, hijo de Azaría, hijo de Maratov, hijo de Sejaría, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abishua, hijo de Pinjas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón. Entonces, todo esto, toda la ascendencia, ¿no es cierto?, de Ezra, hijo de esto, ¿hasta dónde llegaron? Hasta Aarón, el gran sacerdote. ¿Hasta Aarón quién? El Cohen Agadol. O sea, vienen a decirnos, acá van a empezar, estamos hablando de una persona que es un Cohen y que tal vez nos están queriendo decir algo más, ¿no es cierto? Porque ¿para qué toda esta historia de hijo? O sea, nos quieren mostrar la cadena directa que va entre Aarón, o sea, la primera persona del pueblo de Israel que empieza el servicio a Dios de una manera ritual, como Dios lo pide con todos los detalles, ¿no es cierto? Cuando a través empezó Aarón a servir a Dios a través del Mishkan, del santuario que tenían en el desierto. Y nos dicen acá vino una persona que es descendiente de este Aarón. Y nos están queriendo decir, ¿sí?, que es un descendiente directo de él. En el Pasuk Vav, Pasuk 6, nos dice: este Ezra subió de Babel, o sea, Alá, hizo aliyá. Está bien, en hebreo dice Alá. Ezra hizo aliyá de Babel a Yerushalayim. Y después dice, y era hábil escriba de la ley de Moshe. O sea, ¿cuál era la profesión de él? En hebreo está la palabra y dice sofer. ¿Está? Hoy en día, ¿cómo se llama la persona que escribe Torah, Mezuzot, Tefilim? Sofer Stam, ¿no es cierto? Es el nombre que se le da, que es Sifre, sí, que es Sifre Torah, Tefilim, Mezuzot. Por eso se llama Sofer Stam. Entonces, hoy en día le decimos sofer a quien escribe la Torah. Puede ser que el sofer de Ezra era también quien escribía la Torah, pero era mucho más que eso. Era como el sabio de la Torah, ¿no es cierto? Cuando uno copia una Torah, uno tiene que estudiarla. Entonces puede ser que en esa época iba junto el copiar la Torah, que puede llegar a ser el escribir la Torah, y también el aprenderla. ¿No es cierto? Cuando uno escribe un texto, uno también aprende. Me acuerdo cuando estaba, una época que estaba en una yeshiva y me iba a otra yeshiva que estaba al lado, que podía ir, ¿cómo no? ¿En qué medio de locomoción podía ir? ¿Qué? Caminando. Se ve que no me conoces. Bicicleta. Muy bien, en bicicleta. Entonces, yo estudiaba en la yeshiva de los kibutzim religiosos que se llama En Tzurim, y mi amigo estudiaba en la yeshiva que estaba al lado, que se llama Oret Zion, que es la yeshiva del Rav Druckmann. Este amigo se llama Mija. Entonces, cuando yo lo iba a ver, una vez veo que está escribiendo algo, ¿sí? Escribiendo algo, y le digo, ¿qué estás escribiendo? Algo que estudiamos antes, porque si lo escribo es la manera de recordar esto, ¿sí? Yo iba a estudiar con el otro tema y justo me acuerdo que lo había y le pregunté de por qué escribía algo que ya había sido, no era del shiur que estábamos viendo ahora, o de una clase, o de lo que estudiábamos juntos Kuzari, era otra cosa, y me dice, de esta manera yo me acuerdo. Hay gente que al escribir algo se va a acordar de eso. Y puede ser que Ezra era uno de esos sabios que a través de copiar la Torah o de escribir la Torah también la iba estudiando. Entonces dice acá que él era un sofer ma'ir, que era un escriba rápido. Acá está traducido como hábil, y era hábil escriba de la ley de Moshe, que había dado el Señor, ¿sí?, Dios de Israel,
el rey le había concedido, según era buena la mano del Señor sobre él, todo cuando pidió. O sea, tenemos acá dos cosas que se nos dice de Esra. ¿Sí? Por un lado, se nos dice que Esra era escriba, ¿no es cierto? Pero por otro lado, se nos dice que el rey le dio todo lo que él pidió. O sea, ¿con quién estamos acá en este momento con Esra? Se ve que estamos, sin que acá lo diga, estamos con el nuevo ¿qué? El nuevo líder. ¿Se acuerdan que ahora lo que habíamos visto, que en este momento, lo que habíamos visto en este momento era que el templo, ¿se acuerdan que lo habían querido hacer épocas anteriores? No lo habían, ¿sí? No lo habían hecho. Y hasta que de repente se despierta el rey de Persia, ¿qué pasó con mi abuelo o con mi bisabuelo? Que él prometió hacer y no se hizo, que tuvo como un miedo de que eso pase. Y siempre habíamos visto de distintos líderes. Entonces, acá se nos habla que Esra hace aliá y que el rey también, ¿sí? lo favorece. Lo favorece a él de acuerdo a todo lo que él pide. En el Perush de Rashi, cuando dice, ¿no es cierto? Acá leímos nosotros que el rey le dio. El Perush de Rashi dice que el rey que le dio a él era Dariabesh. ¿Se acuerdan que Dariabesh era el rey que se había despertado y se había dado cuenta de que no se cumplió la promesa de sus antepasados? Entonces acá lo que hace es dar todo lo que necesita para que esa promesa se pueda cumplir. Entonces acá continúa el texto y nos dice en el Pasuk 7 y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes y de los levitas y de los cantores y de los porteros y de los netineos en el año séptimo del rey Artaxerxta. O sea, acá puede ser que haya una situación doble, que por un lado aquel que quiso dar todo para que haga aliá fue Dariabesh, pero hasta que se organizaron todos, hasta que la gente se decidió a ir, hasta que pudieron ver quiénes iban a ser las personas que iban a servir en el templo, porque fíjense acá, ¿qué nos dice? Que con él hacen aliá sacerdotes, que son los Kohanim, los Leviim, los cantores, los mayores, o sea, toda la gente que servían en el templo, como que se están organizando, porque si están en otra región, si están ellos en la zona de Babilonia, o en la zona, o en algunos lugares del imperio, sí, Babilonia era también parte del imperio persa, pero si estaban o en Babilonia o en Persia, y ahí no hay templo, o sea, ahí no tenía ningún sentido, nada de especial. ¿Dónde están? ¿Quiénes son los? ¿Dónde están los Kohanim? ¿Dónde están los Leviim? ¿Dónde están los Meshorerim? Que podían llegar a ser los cantores. ¿Por qué? Porque no tienen ninguna función. Entonces tal vez hay un tiempo de organizarse. Esa puede llegar a ser una explicación, ¿está bien? De que empezó esto con la orden de un rey y terminó con otro rey. A Rashi esto se ve que no le cierra, y Rashi dice que Artaxerxta es el mismo Dariabesh, está el mismo rey. ¿Cómo puede llegar a ser? Puede llegar a ser que esto sea algún tipo de apodo. Está bien, a veces a todo tipo de reyes se les dieron todo tipo de nombres y esto puede llegar a ser una explicación. Pero bueno, no vamos a entrar demasiado en esto. Continuamos en el Pasuk 8, que llegó a Jerusalén en el mes quinto, que era el año séptimo del rey, porque el primer día del mes primero fue el principio de la subida de Babel. ¿Está bien? Entonces acá nos dicen en qué fecha. El primer día del mes primero. ¿Cuándo es el mes primero? Nisan. O sea, con la primavera, con la renovación de la naturaleza, es también la renovación de ellos y hacer aliá. ¿Está bien? Entonces nos dicen que hacen aliá en Rosh Hodesh Nisan. Pero ¿cuánto tiempo les llevó? A ver si son buenas en matemáticas. ¿Pero por qué lo hicieron el primero del mes
Muy bien, de ahí tenés que hacer las matemáticas. ¿Pero que fueron más gente o fue? No, lee bien el pasuk. Ustedes también pueden ser intérpretes. Llegó no había leído una parte. 4 o 5 meses, no sé. Muy bien. Tienen ahí 5, sí, podemos decir 4 meses completos. Sí. El primero, mes segundo, mes tercero, mes cuarto. Y llegaron, o sea, el venir caminando de la zona donde estaban hasta llegar a Jerusalén, ¿cuánto les lleva? 4 meses. ¿Está bien? Es el tiempo que les lleva el llegar acá a la tierra de Israel. ¿Quiénes de ustedes hizo aliyá? ¿Cuánto tiempo les llevó a hacer aliyá? 3 meses. A ti 3 meses. Pero fue un poco 3 años. años. A ti 3 años. ¿Quién hizo aliyá más rápido? Shifra, ¿cuánto tiempo? 2 meses. 2 meses. Yo considero que 3 meses a mi lentitud fue bastante. Pero ustedes, nadie me dio la respuesta correcta. 24 horas. Muy bien, El Mati. viaje. Muy- Que no hizo el día. No importa. Dejó de hacer aliyá, lleva 24 horas. Tal vez 3 meses llegan hasta que te hacen los papeles. Pero eso es porque hay cosas burocráticas. Pero del momento que uno empieza el viaje, porque acá no nos dice, acá no, ¿qué te dice? El primero del mes primero empezaron el viaje. Claro. No me dijo, no les hice la cuenta de cuánto tiempo se prepararon. Puede ser tal vez de acuerdo a una de las explicaciones tal vez posibles que di, tal vez se prepararon 7 años. ¿Está bien? O tal vez se prepararon más, pero del momento que empezaron el viaje hasta que llegaron, a ellos les llevó 4 meses. A ustedes hoy en día les lleva 24 horas, 18 horas, depende, 26 horas, depende del vuelo que uno le toque. Cuando yo estaba, me acuerdo, 2 historias que escribí, no es que las inventé, que entrevisté a personas. No, solo escribía en revistitas. Cuando yo estaba en la escuela, acá en Israel, que hice 1 año y medio de la escuela, en un momento yo era el director de la revista de la escuela, ¿no? Entonces había que sacar notas y había que escribir mucho. Y vi que había 2 personas que estaban en mi misma aula, que tenían historias interesantes, entonces como que los entrevisté y escribí la historia de la aliyá de cada uno de ellos, ¿está bien? Lo que era interesante era que 2 personas que estaban en la misma aula, que tenían 2 historias distintas, y yo comparé las historias de ellos a mi historia. ¿Está bien? Mi historia es como la de cualquiera de ustedes prácticamente, sacando que hubo un problema en el camino, que el avión no pudo llegar a tiempo y perdimos el avión. Entonces, en venir en 2 aviones como todo el mundo llega de Sudamérica, vine en 3 aviones, pero no fue nada traumático, ¿está bien? Ni nada malo. O sea, para mí me llevó 1 día y unas horas llegar a Israel desde el momento que empecé el viaje. Habían 2 chicos que estudiaban conmigo. Uno era Binyamin, y que había hecho aliyá de Etiopía. Entonces le pregunté que me cuente cómo había hecho aliyá de Etiopía. Y la historia era que cuando él y otros amigos más tenían 13 años, ellos decidieron que se iban a pie a Jerusalén. Y organizaron sus cosas y sabían que para ir a pie a Jerusalén, a grandes rasgos, había que ir para el norte de Etiopía, para Sudán. ¿Está bien? Entonces ellos con 13 años empezaron el camino, y en el camino como que tenían como un guía, que el guía les robó la plata y el guía desapareció, porque había que cruzar desiertos, y había que conocer los caminos, y no tenían, se ve que mapas, o no tenían conocimiento, y por supuesto que en esa época no tenían GPS, está bien, hace 20 y algo de años, o 30 y algo de años atrás. Entonces quedaron como perdidos en el desierto, y en un momento llegaron a un pueblo. No dijeron que eran judíos, no dijeron que iban a Jerusalén, dijeron como que se habían escapado de sus padres o algo así, y los tomaron de esclavos. ¿Está bien? Entonces unos meses... ¿Qué siglo? ¿Qué? ¿Qué siglo?
Eso le pasó, él estudiaba conmigo, me contó la historia de qué le pasó cuando fue esclavo y todo eso, que estuvieron varios meses de esclavitud y en todo tipo de peligros, hasta que en cierto momento tuvieron como piedad por ellos y los dejaron irse y volvieron nuevamente a donde habían empezado su caminata. O sea, en su primer intento no llegó a Jerusalén. Y después, como 1 o 2 años después, en una forma más organizada, otra vez cruzó el desierto y vino a Israel. O sea, a Binyamin, que estudiaba conmigo, le llevó meses venir a Israel, que eran lugares donde se podía llegar. Y la otra historia, que era muy interesante, era de Absum, que Absum era de Irán. ¿Qué? ¿Es otro amigo? ¿Qué ¿Absum es un nombre? Absum es un nombre, es el nombre de ella en persa. Como nuestra historia que estamos viendo de Persia. Ella también, que era la época que había empezado el régimen del Islam, el régimen de Khomeini. Y a ella, porque se le veían un poquito de pelos cuando ella tenía 8 o 9 años, la pusieron presa por unas horas. Entonces decidió que ella, cuando iba a poder, se iba a querer ir de ahí, iba a querer venir a Israel. Y salir de Irán para venir a Israel, por supuesto que no era algo permitido, y era como una operación de agentes secretos, que ella tenía que ir ciertamente una vez a la puerta de un lugar, de un cine, de un teatro, tenía que buscar una persona y le tenía que pedir un bolígrafo, una virome, una lapicera. Si la lapicera era de un color, quería decir que la ruta estaba libre y que tenía que ir a otro lugar, que desde ahí la iban a sacar. Y si el bolígrafo, la lapicera era de otro color, era que no se podía hacer nada. Y le dieron como la lapicera que podía empezar el camino, y la llevaba y tuvo que ir a un lugar, y en ese lugar ella con otros chicos los pusieron en un camión de basura, un camión donde recogen la basura, y les hicieron como un compartimiento falso y los taparon con basura, y el camión ese se acercó a la frontera de Irán, creo que era con Pakistán o con otro país, y la excusa del camión para cruzar la frontera era que querían tirar la frontera del otro lado y no en la propia tierra iraní. Entonces así la sacaron de Irán. Pero cuando llegaron a Pakistán, los habían puesto, creo que era Pakistán si mal no me equivoco, los habían puesto como un hotel y tenían como un contacto que los tenía que ayudar para llegar a Europa, y en cierto momento el contacto ese desaparece y era la persona que pagaba el hotel donde ellas estaban, y el dueño del hotel dice: si no aparece hasta ese día la persona y no pagan por ustedes, yo los deporto, que ustedes escaparon de Irán. Entonces en cierto momento Absum me cuenta que van a ver el departamento, que alguien sabía la dirección donde el contacto de ellos vivía, y van a ver el departamento y encuentran todo el departamento, todo desarmado, todo desarreglado, como que hubo gente que desarmó ese departamento. Y no sabían más qué hacer porque ellos el dinero no tenían y la persona había desaparecido y ella no sabía contar cómo, pero en cierto momento se ve que llegó otro contacto que se ocupó de ellos y les dio como el pasaje y todo lo que necesitaban para llegar a Europa. Y así, después de varios meses, Absum llega también desde Persia, desde Irán, a la tierra de Israel. Entonces yo, cuando me contaron esta historia, yo tenía 17 años, creo. Digo, para mí fue ir a la Sochnut Shalom, quiero ir a una escuela a Israel, a terminar la escuela secundaria. ¿Qué escuela hay? Desde el momento que puse el pie ahí en la Sochnut, en 1 mes y medio, yo ya estaba en Israel más o menos. Y mi viaje fue empezar un avión y tuvimos problema, que el avión no pudo bajar en Río y volvió a San Pablo y perdí un avión, y en Europa me mandaron a otro. En vez de viajar desde Holanda a Israel como estaba planeado, de Holanda me mandaron a Londres, y de Londres en un avión del ala a Israel, y ya está. Y ellos a Binyamin casi lo matan en el camino, lo tomaron de esclavo, tuvo que caminar 2 veces, cruzar el desierto, y a Absum la tuvieron que cubrir en un camión de basura y se tenía que sentir en una película de espionaje, y después el contacto desaparece y los están por deportar. Y yo decía, wow,
todos los que viven en los países donde yo vivo solamente tienen que tomar una decisión muy fácil y tomarse un avión, más o menos. Y a veces nos quejamos por la escala que tenemos. Y a veces nos quejamos, ahí está, a veces nos quejamos porque en el camino perdimos la conexión, o hay que esperar unas horas o esto, o por qué me hacen hacer aliá a través de Turquía, yo qué sé. Y uno se queja de la Sojnut. Y uno se queja de la Sojnut. Entonces podemos aprender, la gente de Nezará y Nehemías 4 meses en el camino, y si piensan que eso es algo del pasado lejano, la gente que estudiaba conmigo en mi clase, pasó lo que les acabo de contar. ¿Está bien? O sea, esto pasó no hace cientos de años. ¿Está bien? Entonces, bueno, vemos que hasta hoy en día no todos tienen esto y esa es un poco la historia de la Aliyá. Lo que no entiendo es de dónde estaban haciendo alianza. Si en los capítulos anteriores leímos que ya habían hecho. No, ahora se ve que hay distintos grupos, ¿está bien? Que hay distintos grupos que van haciendo aliyá y puede llegar a ser, en el capítulo anterior, ¿no es cierto? Nosotros habíamos visto que el templo empezó a funcionar. Sí. Pero puede ser que empezó a funcionar. Acá fíjense, no nos están hablando de qué, no nos están hablando de la inauguración del templo, pero sí nos están hablando de que Ezra se alía con Levi, con Kohanim, con Levim. Puede llegar a ser que él quiere fortalecer mucho el tema del servicio en el templo. Entonces también trae la gente que pueden servir en el templo. ¿Está bien? Bueno, entonces estamos en el capítulo, en el pasuk 10. Dice, porque Ezra había fijado su corazón para inquirir la ley del Señor. En hebreo, esto dice que es muy lindo como dice exactamente las mismas palabras, o algo muy parecido, que en hebreo dice, Ki Ezra ejimet levavo lidrosh et Torat Hashem. O sea, como que Ezra preparó, o fijó, puso en su corazón, lo que yo tengo que hacer es lidrosh. ¿Cómo se llaman las explicaciones rabínicas de la Torá? Que a veces nos suena que son, que a veces gente piensa que es sinónimo de un cuento de los rabinos. Midrash. La palabra lidrosh, midrash, ¿sí? Viene, es como investigar. ¿Está bien? Como que uno doresh, que uno se fija en el contenido de algo y uno quiere investigar en profundidad de qué me está esto hablando. Eso es en teoría la idea del midrash, ¿está bien? Y acá nos dice que Ezra preparó su corazón para lidrosh Torat Hashem, como acá fue traducido, y creo que fue traducido bien, inquirir, ¿está bien? Inquirir o investigar la ley del Señor, pero algo también que es muy interesante, hay cosas que es como el etrog. Sí, estamos ya hace un tiempo, ya pasó hace mucho, Sukkot, ¿no es cierto? Pero hay un midrash que nos habla que el etrog tiene dos cualidades. ¿Cuáles son? Tiene olor y sabor. Que tiene ¿qué? Olor y sabor. Que tiene aroma y que tiene sabor. Y los sabios nos quieren decir que es verdad, es una realidad botánica, ¿está bien? Del etrog, que se traduce como el citro, ¿verdad? Que es parte de la familia de, ¿cómo se dice en español? Priadar, Cítrico. de los cítricos, ¿está bien? Es parte de la familia de los cítricos, pero los jajamim nos dicen, ¿pero qué significa que tiene aroma y que tiene sabor? El midrash clásico, chicas, Que tiene Torah, que estudia Torah y que estudia Torah y que tiene buenas acciones. buenas acciones, que tiene Maasim Tovim. O sea, como que hay dos ramas en las personas de cuando queremos identificarlos. Hay quien estudia y hay quien cumple. ¿Entienden? No es lo mismo. Uno puede tener un estudioso de la Torah que no es practicante, o sea que no cumple. O uno puede tener un practicante
que cumple la Torah, que no estudia. O sea, lo completo es tener las dos cosas. Y acá se nos dice que Ezra preparó su corazón para que, no solo para aprender, sino para también hacer. Acá dice en hebreo, Velasot ulelamed beisrael hoku mishpat, que acá en español dice, como que preparó su corazón para inquirir la ley del Señor, así para cumplirla, como para enseñar en Israel los estatutos y las leyes. O sea, no está haciendo Ezra un ejercicio intelectual. Vamos a estudiar la Torá. Es importante saber la Torá. Hoy en día en Israel, claro, esto es mejor que nada. Tenemos gente, tenemos judíos que dicen, y decimos por lo menos kol hakavod para ellos, es importante estudiar el Tanaj, conocer el Tanaj, es parte de nuestro pueblo, es parte de nuestra cultura. Pero el que habla y dice así, muchas veces, ¿qué es lo que le está faltando? El compromiso a cumplirlo. ¿Está bien? Hay gente que no es religiosa, pero por lo menos dice, al menos vamos a conocer de qué se trata nuestra cultura, nuestra herencia espiritual, o lo que transmitió nuestro pueblo durante miles de años. Esa es la posición de por qué en toda escuela israelí es obligatorio estudiar Tanaj. ¿Está bien? No es opcional estudiar Tanaj, Los árabes también estudian Tanaj. sino que entienden que es parte de nuestra cultura. Ahora, la persona que quiere ir por los caminos de Hashem, y Hashem nos dice en forma muy clara que todo lo que se nos da no es para tener un libro que lo heredamos, sino que lo heredamos y lo practicamos. Eso es lo que está queriendo hacer Ezra. Vamos a estudiar la Torah de Hashem para cumplirla. En Pirkei Avot dice, en Amaretz Hasid. Una persona ignorante no puede ser un piadoso. Hasid, hoy en día la gente piensa Hasid son los que hacen bailes hasídicos, que se visten con una ropa especial, pero eso es es un significado tardío de la palabra Hasid. La palabra Hasid ya la conocemos desde el Tanaj, figura, ¿sí? La palabra Hasid, pero originariamente se entendía como Hasid aquel que hace más de lo que está exigido. ¿Está bien? O sea, cuando uno es que... ¿Alguien específico en el Tanaj se lo llamaba Hasid? No, dice que Hasid Ani, hay Teilim que figuran que uno es Hasid. Un segundo, ya te digo. José no hay que ser Jesús también. Un segundo. Ish Hasid. Así no es el que hace más que un sadí. Hasid es el que hace más de lo que está exigido, ¿está bien? Eso es Hasid. ¿El que hace de Jumrot? En parte sí, ¿sí? Un segundo. Mira, el Tanaj, acá lo que encuentro, nos habla de la persona que es Hasid. Un segundo. Nos habla de la persona que es Hasid. Tengo que buscarte si hay el nombre específico. Un segundito. De alguien. 9 veces aparece la palabra Hasid en el Tanaj. Un segundo, yo te digo. A ver si da el ejemplo. A ver, sí, habla de Oshea. No, Slijá. Ani Oshea Abdeja. No, dice Oshea Abdeja, que Dios salva. Habla de la persona Hasid. Siempre que habla, está bien, nos habla de la persona que es Hasid, pero no nos da el Tanaj el nombre de un Hasid. ¿Está bien? O que la persona que Hasid Ani, no. Hay un Teilim que te dice Tfilale David, como escucha, o que David se nombra a sí mismo. Dice así en Teilim: Tfilale le David, ate Hashem osneja,
Dios, inclina tu oído, anani, kiani, bebión, ani. ¿Sí? Contestame porque soy un pobre y un necesitado soy yo, así dice el rey David en su tefilá. Y después él dice sobre sí mismo, ¿sí?, que es Hasid, pero no es que Hashem dice vos sos un Hasid. Después dice, Shambra nafshi ki Hasid ani, ¿sí?, voy a guardar mi alma porque yo soy un Hasid, dice David. Oshav deja ata Elohai aboteach eleja, ¿sí? Y salvame, salva a tu siervo, mi Dios, porque yo confío en ti. Como que David se dice a sí mismo que él es Hasid. Pero no es que Dios dice de alguien en el Tanaj que es un Hasid. Pero él lo dice O sea, porque Hasid lo está, o sea, David estaba necesitando algo, ¿está bien? Por eso le hace una tefilá a Hashem, que Hashem lo escuche. Entonces, le está diciendo, tal vez cuando uno quiere pedir algo a Hashem, entonces uno a veces quiere mostrar que uno tiene algún mérito de algo. Si yo le pido algo a una persona, muchas veces es o porque siento que esa persona me debe algo, o porque siento que en algo yo lo voy a poder ayudar. Lamentablemente el mundo es muy, como que la gente dice esto es política, ¿está bien? Si yo quiero, por ejemplo, les voy a dar un caso, diciendo A, B y C, ¿está bien? Yo quiero que C me ayude. Y yo sé que C quiere mucho a B, ¿está bien? Y si yo sé que B necesita algo, tal vez me va, y yo quiero algo no de B, quiero algo de C, ¿está bien? Les doy nombres. Está Rubén, Shimón y Leví, ¿está bien? Rubén quiere recibir algo de Leví, pero tal vez Rubén no tiene nada para darle a Leví como para pedirle un favor. Pero Rubén tiene algo para darle a Shimón y Rubén sabe que Leví lo quiere mucho a Shimón. Entonces a veces, antes de ir a pedirle algo o mostrarle que Rubén le muestre algo a Leví que quiere algo de él, tal vez quiere mostrarle que él ayudó a Shimón, como que Leví ganó algo de todo esto. ¿Está bien? O sea, a veces en las relaciones humanas queremos mostrar o que tenemos un mérito, o que hicimos algo por la otra persona, o que podemos ayudar en algo a otra persona. Por ejemplo, gente que se ocupa de buscar donaciones a veces dicen, la persona que te dona tiene que estar sintiendo como que tú le haces un favor a él. ¿Entienden? Como que entre las relaciones hay que sentir, si la persona no siente que tú lo estás ayudando a él, no te va a donar lo suficiente, no te va a donar a mano abierta. ¿Por qué? Porque a veces así son las relaciones humanas. Entonces David, cuando quiere pedir algo, ¿qué quiere mostrar también? Quiere mostrar como que él hizo su esfuerzo hacia Dios. No solo eso, sino tal vez cumplió un poco más de lo que hay que cumplir. ¿Está bien? Sí entendemos que Hasid es el que hace un poco más de lo que uno está exigido. ¿Está bien? Después hay otro Tailimaj que habla, sí, que habla también, que habla como la relación entre el Hasid y Dios. Sí, Andrea. ¿Cómo uno se puede autodenominar Hasid? O sea, yo el día de mañana puedo decir, yo soy una Hasid. Vos decís por qué David se autodomina Hasid. A veces uno quiere mostrar también lo que uno hace, pero tomemos en cuenta Hasid como que un término que tal vez para él, tal vez para David, Hasid quiere decir no el que hace más allá de lo que está obligado, tal vez el que hace todo lo que está obligado. ¿Está bien? Como que una persona quiere a veces mostrar sus cualidades. Así David sintió como que si yo le quiero pedir algo a Dios, tengo que mostrar lo que yo hago o trato de cumplir todo lo que hay que cumplir o incluso que hago un poco más. Si entendemos que Hasid
Que el término Hasid habla de hacer un poco más. ¿Por qué está eso? Hay otro pasuk en el Tanaj, pero no entremos tanto, ¿sí? Que nos habla que hay una persona tamim y una persona hasid. ¿Está bien? Y hay una persona y hay personas malas, ¿está bien? Entonces ahí, si hay uno tamim, que es el íntegro, el completo, tal vez hasid no tiene que decir lo mismo. En base a eso está toda esta explicación basada, ¿está bien? Pero sin duda hasid es o el que cumple el camino de la Torá o el que cumple incluso un poco más de lo que está exigido. Entonces una manera de decir a Dios que queremos pedir es porque queremos tener méritos. ¿Cómo llegamos a todo esto? Es que tal vez lo que acá buscaban era la gente de esa generación, o lo que buscaba Ezra hacer, era que la gente de esa generación, o sea, tengan no solo el mérito de estudiar la Torá, sino que también tengan el mérito de cumplirla. Y que eso es lo que tal vez nosotros también teníamos que buscar, no solo el tema de estudiar la Torá como algo, como un desafío intelectual o como un desafío de conocer las raíces de nuestro pueblo sin que nos veamos comprometidos. ¿Está bien? Seguimos. Estamos en el pasuk 11 y el pasuk 11 nos dice, y esta es la copia de la carta que dio Artaxerxes a Ezra, el sacerdote escriba de las palabras de los mandamientos del Señor y sus estatutos para Israel. Entonces dice como que diría así la carta. Es muy interesante, ustedes lo están viendo en español. Yo acá tengo el texto en español y en hebreo, y hasta este pasuk el texto viene todo en hebreo. Y ahora que nos habla de la carta, el texto está ¿en qué idioma? En arameo. ¿Entienden? Como esta es la copia, pero la copia exacta. ¿Entienden? Era el idioma de la región. ¿Está bien? Era el idioma de la región. Por ejemplo, los iraníes, ¿de qué religión son hoy en día? La mayoría. Musulmanes. ¿Cuál es el idioma de los musulmanes? El árabe. ¿Qué idioma se habla en Irán? El persa. ¿Está bien? Lo mismo con los turcos. Los turcos, la gran mayoría de los turcos son musulmanes. El idioma en Turquía no es el árabe. ¿Está bien? O sea, a veces el idioma ahí es el turco, pero bueno, no siempre. Por ejemplo, nosotros vamos a poder encontrar también que puede llegar a ser que también en los comienzos del Imperio Romano, el idioma predominante, ¿cuál era? ¿El Imperio Romano? Sí, en los comienzos. ¿Latín? Antes, el griego. ¿Entienden? Ahí se encontraron, por ejemplo, carteles que habían en el Bet HaMikdash acá, de cosas hasta donde podían llegar las personas no judías, y el cartel estaba en griego. Pero lo más lógico es que el cartel esa placa esculpida, fue hecha en la época más que todo de dominio romano. Acuérdense, ¿cuándo fue la última remodelación del Bet HaMikdash? ¿Del segundo? ¿Qué? ¿Del segundo? Del segundo Bet HaMikdash, ¿cuándo fue la última remodelación que fue hecha? No sé, 60 años después del primero. No, la última remodelación del segundo Bet HaMikdash fue en la época de Herodes. En la época de Herodes, que era ya la época de influencia romana. ¿Está bien? Entonces, si han encontrado carteles y eso, lo más lógico es que hayan sido de esa época, y también esas cosas a veces están en griego. O sea, no siempre, está bien, la identidad, está bien, la identidad religiosa o a veces la identidad nacional de un imperio habla del idioma que hablan, ¿está bien? Sí.
por ejemplo, en toda Latinoamérica, prácticamente sacando muy pocos lugares, se habla español. Sí. Eso que demuestra que en una época el imperio español dominó la zona y el idioma quedó. ¿Está bien? Lo mismo con el arameo. Se ve que el arameo en una época dominó toda la región, el idioma arameo, y por más que los imperios, ¿está bien? El imperio babilónico, tal vez en donde se hablaba mucho el arameo, que hay que ver el arameo, no sé de dónde viene exactamente, puede ser que vino del imperio asirio, ¿está bien? También, pero o sea, el imperio se fue, el idioma quedó. Entonces la carta está en arameo, y así dice la carta misma, y dice así. Y esta es la copia de la carta que dio el rey Artaxerxes a Israel, sacerdote escriba de las palabras de los mandamientos del Señor y sus estatutos para Israel. Artaxerxes, rey de reyes, a Esra. O sea, así se escribe él sobre sí mismo. Yo soy el rey de reyes y te escribo a Esra, sacerdote, que es Cohen, escriba de la ley del Dios del cielo, el perfecto, y ahora, dice. ¿Qué es el perfecto? Que ¿Qué es el perfecto? perfecto es Dios, como que Dios es perfecto. Eso a mí espera que me fijo en hebreo un segundo. Muere, ¿hablas arameo? ¿Qué? ¿Hablas arameo? No, entiendo un poco de arameo por lo que se estudia, porque el Talmud es en arameo y el Tirgum Onkelus es también en arameo. Entonces a veces algunas palabras, ¿sí? En hebreo dice Gamir, como que es el completo, ¿está bien? Como que el Dios de los cielos es el completo, y acá está traducido como el perfecto. Y ahora, ¿qué le dice? De mi parte se da la orden, o sea, de mi parte el rey de Persia se da la orden que cualquiera del pueblo de Israel en mi reino, con sus sacerdotes y levitas, que de su espontánea voluntad quisiera ir a Jerusalén, vaya contigo. O sea, acá hay como una segunda aliyá, ¿no es cierto? Habíamos visto que había empezado la aliyá, ¿se acuerdan? Habíamos visto con Zerubabel, que habíamos visto con Yoshua, que esa podemos decir, esa fue la primera aliyá del imperio persa, y acá hay como una segunda aliyá, que hay una orden nueva, que todo aquel que quiere en forma espontánea, en forma voluntaria hacer aliyá, que vaya. O sea, no obligo a los judíos, o sea, no los estoy expulsando a los judíos, sino les estoy permitiendo, así dice la carta. Por cuanto, de parte del rey y de sus 7 consejeros, tú eres enviado para hacer investigaciones acerca de Yehudá y Jerusalén y en lo relacionado a la ley de Dios que está en tu mano. Acá hay algo, el sueño dorado de todo líder religioso. ¿Qué poder recibe Esra? Fijarse lo que pasa del punto de vista geográfico, del punto de vista nacional, a ver qué pasa en Yehudá y en Jerusalén, pero también le dan poder. ¿Qué pasa con respecto a la ley de tu Dios? O sea, fíjate si están cumpliendo también la ley del Dios, que es lo que ustedes tienen que cumplir. Acuérdense, vieron que habíamos hablado de las 10 tribus perdidas y que vinieron los sombronitas, ¿no es cierto? Y que los sombronitas en un principio sufrían porque no cumplían la ley del Dios del lugar y eran atacados como por los leones y quisieron empezar a cumplir la ley. ¿Sí? Vemos que a veces hay como un entendimiento general de que en esta tierra no es suficiente traer gente, sino que hay que vivir de acuerdo a las reglas de Dios en esta tierra. Tal vez él se sabía esa enseñanza, y a Esdras se le da ese poder para que pueda hacer cumplir también la Torá. Y acá en el Pasuk 15 y el 16, ¿sí? Nos habla de las cosas que ellos iban a llevar, plata, oro, todo tipo de utensilios. En el Pasuk 17 nos habla los que iban a comprar los korbanot que iban a traer. Y así sigue lo mismo también, que ellos también podían llevar la plata y comprar y traer cosas en el Pasuk 18 y 19. Si vamos al
al pasuk 20, parece que tenía mucha plata y que parece que le sobraba. Porque ¿qué dice? Y lo demás necesario para la casa de tu Dios que tengas que dar, que daráslo de la casa de los tesoros del rey. O sea, si hay más cosas que no lo que estás llevando, y si tenés más dinero, como que da lo que quede en el tesoro que va a quedar ahí en la casa. La casa es en el Bet Amikdash, que el dinero quede ahí. Y el pasuk 21 dice, por lo cual de mi parte, es decir, por mí el rey Artaxat, es dada orden a todos los tesoreros de Allende del Río, que todo lo que os pidiere Ezra el sacerdote, escriba la ley de Dios del cielo, con diligencia le sea concedido. Esto habíamos visto cosas parecidas en los capítulos anteriores, que no solo eso, que no solo que Ezra viene con dinero y le dice si queda, si sobra, lo pones en el tesoro, pero sino también dice si falta, vas a los tesoreros de la zona, ¿sí? Y vas a pedir lo que necesitas. En el pasuk 22 nos habla las cantidades que tal vez de cosas que él podía llegar a necesitar, toda la orden que dice hasta cuánto él podía pedir, ¿no es cierto? Sí. A veces dar un cheque abierto es peligroso y tal vez podía ser ilógico para cualquier tesorero de cualquier región, ¿no es cierto? Que eso puede llegar a ser no algo tan lógico. Y el pasuk 23 nos dice lo siguiente, nos dice, todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea puntualmente hecho para la casa del Dios del cielo, a fin de que no haya ira contra el reino del rey y de tus hijos. O sea, acá nuevamente que tenemos el rey que tiene miedo de que Dios se enoje con él porque no dio todo lo necesario, no permitió todo lo que se necesitaba para que el Bet HaMikdash funcione correctamente. Y acá también nos dice que personas están exentas, como que las personas que trabajaban en el Bet HaMikdash mismo, nos dice el pasuk 24, está bien, o sea, a ellos no les pueden poner impuestos ni les pueden poner peajes, porque generalmente nosotros sabemos que de acuerdo a la Torá, el pueblo dona todo tipo de cosas para que los Levim y los Kohanim y las personas que sirven en el templo puedan trabajar. Entonces ellos no son los que tienen que pagar, ¿no es cierto? También vas a servir en el templo y también vas a tener que pagar. Ahora viene algo muy importante en el pasuk 25 y díganme ustedes qué es lo importante del pasuk 25. Le da poder. ¿Poder para qué? Leen el pasuk 25, ¿para qué? ¿Qué? Muy bien, Eliana, ¿no es cierto? Sí, pero no entiendo por qué le da poder a él. Porque cuando hay un juez, para que haya un juez en una sociedad, ¿quién nombra a los jueces en general? El rey. Hoy en día, ¿quién nombra a los jueces? A veces, sí, quienes gobiernan a veces nombran a los jueces, o sea, poner un juez es darle a alguien poder. O sea, y para que la gente respete a esos jueces, ¿qué la gente tiene que saber? Que tiene autoridad. Que tiene autoridad, que esos jueces están respaldados, ¿entienden? O sea, Andrea hace mucho ruido. Dale. Que el calor de la Torá nos dé, que el calor de la Torá nos haga sentir que no tengamos frío, ¿está bien? Entonces acá lo que queremos ver es que los jueces están respaldados. ¿Por quién? Suficiente que Ezra los nombró para que yo, el gran rey, digo que están respaldados ellos por mí. Y ahora fíjense lo interesante que viene en al final del pasuk 25, más allá de que diga que él tenía que nombrar los magistrados y los jueces que juzguen a la gente, y dice que ellos tenían que juzgar a todos los que conocen las leyes de tu Dios. O sea, ustedes hacen hacen jueces para que juzguen de acuerdo a sus propias
leyes. Es una... Muchas veces, ¿cómo hablo? Muchas veces hablo con mi esposa, si a veces es bueno, que a veces vienen sociedades occidentales, a sociedades tal vez que no fueron sociedades que se desarrollaron tanto y que tuvieron la misma cultura y les imponen sus mismos valores. Y a veces al imponer sus mismos valores destruyen todo lo que había anteriormente y no logran hacer algo que finalmente le dio un buen pasar, un bienestar o una felicidad, o pudo dar un reemplazo al orden social que había antes. Por ejemplo, a veces traen valores occidentales a todo tipo de sociedades en Asia o en África, que para que ciertas cosas funcionen en el mundo occidental, hay todo tipo de cosas culturales previas que la gente ya tiene en su vida para que esas cosas puedan funcionar. Pero si vos querés traer solo algunas de esas cosas a otras sociedades que tienen otros valores, a veces esas cosas no funcionan y terminás destruyendo destruyendo a sociedades y no poder dar a todo tipo de sociedades que tenían otros valores antes, no podés dar algo en cambio porque no piensan de una manera occidental, no fueron educados a pensar de esa manera, entonces ciertos valores que se traen del occidente no funcionan en esos lugares. Fíjense, hay algo que a mí me parece mal, pero Israel juega mucho con eso para que los países occidentales lo apoyen. Israel dice algo que es una realidad, dice la única democracia en Medio Oriente. Es verdad, es la única democracia, la única democracia en Medio Oriente. Pero yo les digo, eso no es malo a veces que los otros lugares no sean democráticos, porque a veces cuando se hacen democráticos suceden desastres. Cuando Egipto, está bien, hace apenas 7 años atrás, creo, o 6 años atrás, quiso ser democrático, o sea, el que ganó las elecciones eran los hermanos musulmanes que tienen una ideología totalmente teocrática y no democrática. ¿Entienden? Como que podemos ganar las elecciones por democracia, en el momento que las ganamos se acabó la democracia. ¿Entienden? Y se acaban, o sea, si en nombre de la democracia todos tienen que votar porque todos tienen derecho, entonces no podemos hacer que después el que gana no respeta los derechos de todos. ¿Entienden? O sea, y que en muchos lugares a veces en Medio Oriente no hay democracia, no sé si es malo. Puede ser, si hay democracia, hay todo tipo de cosas que llevan a una corrupción total dentro de esas sociedades. Y no sé si todos los valores que hay en Occidente son buenos para todas las tribus que hay en África. Tal vez las tribus que hay en África, muchas funcionaban más o menos de una manera. Y cuando les quisieron dar valores del Occidente y venderles cosas de Occidente, hicieron que se maten unas tribus con las otras. O cuando quisieron repartir África, todo tipo de europeos con su pensamiento arruinaron todo lo que tenían. ¿Por qué traigo toda esta introducción? Porque acá el rey como que le dice a Ezra que los que tenían que ir y ser juzgados por estos magistrados eran todos los que conocen las leyes de tu Dios. O sea, estas leyes son para la gente de tu cultura que van de acuerdo a las normas de tu Dios. ¿Entienden? Como que eso es, que ciertas reglas pueden ir de acuerdo con el pueblo que las saca de sí mismo. Y a veces no van a funcionar esas reglas si las querés imponer a otros pueblos. Hay algo que se siente hoy en muchos lugares, ¿no es cierto? ¿No les parece ridículo que porque hubo alguien que compuso una canción muy buena en Estados Unidos o en Inglaterra, que millones de personas en el mundo tengan que escuchar esa canción, cuando a veces esa canción no habla de la realidad de lo que una persona tiene en Sudamérica?
o no habla de la realidad y lo que tiene una persona en la India. Que puede ser que en la India, porque hablan inglés, ¿sí?, también lo entienden, pero no habla de sus realidades, pero como que hay una globalización, que es toda una cultura de ahí. ¿Y qué? Y la cultura es lo que hace Madonna cuando se pone en un escenario que tiene más de 50 años y se desnuda. ¿Está bien? ¿Eso es cultura? Podemos preguntar. ¿Entienden? Pero eso es lo que nos venden, ¿no es cierto? Ah, Madonna, ¿cómo no vas a escuchar a Madonna? ¿Pero qué hace Madonna en un escenario? Claro, cuando tiene una mujer más de 50 años, ¿eso es lo que quiero enseñar? ¿Eso es la cultura? Pero no se ve 50. ¿Qué? No se ve 50. No, estoy diciendo, estoy trayendo ejemplo de lo que es globalización a veces de cosas, de que llevar cosas de una cultura a otra, a veces puede ser bueno, pero a veces también es dar una posición. Yo sé lo que es bueno para todo el mundo, ¿entienden? Entonces como que acá no se apoya la globalización. El rey está entendiendo con la cultura propia de ustedes, con sus propios jueces, es lo que puede ser bien para ustedes. Y ahí también dice algo emocionante, que después dice, y enseñad al que no las conocen. O sea, ustedes son judíos, en esa época ya eran judíos, no voy a volver otra vez a la historia, de que ustedes son judíos, enseñen a los judíos las reglas de los judíos. Es lo que le está diciendo de otras maneras, las reglas de su Dios y los jueces de su pueblo. Y termina acá con una bendición. Bendito sea el Señor Dios de nuestros padres, que ha puesto tal pensamiento en el corazón del rey para glorificar la casa del Señor que está en Jerusalén. O sea, esto no lo escribe, esto ya no es parte de la carta, ¿está bien? Esto ya no es parte de la carta, que si no, acá ya es una bendición. Y cuando voy al texto del Tanaj original, esto ya está de nuevo ¿en qué? En hebreo y no en arameo. O sea, Baruch Hashem, que el rey nos dice esto. ¿Entienden? Baruch Hashem, que el rey nos da el poder de poder ejercer nuestra propia ley y poder enseñar nuestra propia ley. Y el último pasuk del capítulo dice el 28, e incluso sobre mí la misericordia del rey y sus consejeros y de todos los poderosos príncipes del rey. Yo pues me esforcé según estaba la mano del Señor mi Dios sobre mí, reuní de Israel hombres principales para que subiesen conmigo. O sea, todo esto, ¿quién lo dice? Nada más y nada menos que el famoso Ezra. O sea, Ezra, cuando recibe esta carta y ve todo esto, lo que dice en otras palabras es Baruch Hashem. O sea, cuando algo nos va bien y decimos Baruch Hashem, ¿quién fue el primero que dijo esto? Ezra. ¿Está? Que él dice Baruch Hashem Elohe Abotenu, ¿sí? Gracias Dios, el Dios de nuestros padres. Entonces, bueno, hasta acá terminamos como Ezra agradeciendo y hablando que también por todo lo bueno que sucedió. Hasta acá.